La semana pasada para empezar con las 5 cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces hemos estado hablando del pectoral, el cual la Biblia muestra acá en Éxodo capítulo 28 versículo 4. Es lo único que vamos a leer, la base, ¿verdad?, de las vestiduras sacerdotales, y ahí está claramente que es el pectoral. Explicábamos que la palabra pectoral dentro del numeral numérico, ¿verdad?, significa persiguiendo la justicia. Primera de Timoteo nos mostraba de que si hay algo que tenemos que seguir es la justicia. Amén. Bueno, justicia básicamente, vamos a decir esto, es dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, conjunto de todas las virtudes por el que es bueno. Bueno, habla de la equidad, ¿verdad? Es bueno quien las tiene. Aquí ya me estoy adelantando. Bueno, aquí habla del pectoral del juicio, como también es conocido, ¿verdad? Según Éxodo 28:15. Bueno, vamos a avanzar en esto. Los significados de esta palabra juicio, del pectoral del juicio, vamos a mencionar solamente esto: equidad, justo y vindicación. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que es la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad, pues básicamente darle a todo lo mismo, ¿verdad? Pero la equidad es darle a cada quien lo que necesite. Como podemos ver claramente en las imágenes, ¿verdad?, no todos necesitan lo mismo. Amén. Efesios capítulo 6 versículo 14 nos habla de la coraza, y mencionábamos de que una es la vestidura sacerdotal, pero otra es la armadura. Amén, la armadura de Dios. Pero las dos están vinculadas con lo que es la justicia. El pectoral era para evitar la distorsión de la justicia y no caer en injusticia. Vamos a mencionar la cita nada más. Según Mateo capítulo 3 versículo 15. Los significados de esta palabra justicia son equidad de carácter o acto, justificación cristiana. El otro punto era el pectoral, era para el sacerdote como la fuente de su justicia dada por Dios. La base bíblica es segunda de Crónicas 19:6 al 7. Ya no lo estamos leyendo porque nos es necesario avanzar a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Aquí tiene la palabra juzgáis, que menciona aquí, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. Es pronunciar sentencia por o contra, vindicar, castigar y defender. El pectoral era para combatir y pelear contra la injusticia, según Levítico capítulo 19 versículo 15. Y la palabra injusticia tiene que ver con lo que es ya una persona, ¿verdad?, un impío, un inicuo, o como claramente lo dice ahí, hombre injusto o inicuo. Bueno, y aquí esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy con la ayuda del Señor, y que la Biblia dice claramente que el pectoral se hizo de una obra de hábil artífice. Amén. Y cuando vemos esto, estas son las 5 cosas con la ayuda del Señor que vamos a desarrollar. Dice la Biblia acá en Éxodo 39:8, dice: e hizo el pectoral obra de hábil, dice, artífice, como la obra del efod, que dice aquí que fue de oro, de tela azul. Cuando aquí dice púrpura, está hablando también de tela púrpura, tela escarlata y lino fino torcido. Entonces, si se dan cuenta, ahí están los 5 materiales, si lo querés ver así, con los que el pectoral fue construido o hecho. Vamos a leer acá, a ver si se logra ver en la pantalla. Dice: el pectoral se fabricó con 5 diferentes materiales. Ninguno de los 5 materiales fue puesto por casualidad o por simple gusto. Antes bien, cada uno de ellos es de vital importancia para aquel tiempo como para nuestro tiempo. Ahí escribí nuestro tiempo y desarrollo en nuestra vida espiritual. Estudiaremos con la dirección y revelación del Espíritu Santo cada material con el que se elaboró el pectoral y nos dejará una gran enseñanza para un buen desarrollo de nuestras vidas espirituales. Los materiales son
oro, tela azul, tela púrpura, tela escarlata y también lino fino. Que cuando lo escudriñamos, pues no fue solamente el pectoral, sino básicamente toda la vestidura fue hecha con estos 5 materiales. Amén. Pero en este caso pues estamos hablando del pectoral, pero a su vez también hacemos énfasis en que básicamente toda la vestidura, bueno, está el uniforme completo, por así decirlo. Estos fueron los 5 materiales principales con los que toda la vestidura sacerdotal se construyó. Amén. Así que vamos a ver el primer material que dice la Biblia, que ya lo vimos ahí. Aquí lo vamos a ver otra vez, que es el oro. Ahora bien, como sabemos que literalmente, ¿verdad?, ustedes y yo no cargamos puesta una vestidura de estas, literalmente. Pero espiritualmente hablando, como lo hemos mencionado en las semanas anteriores, sí nos es necesario el tener esta vestidura espiritualmente. ¿Por qué? Porque la Biblia, y ahí lo vamos a ver en unos puntos, muestra de que sí somos real sacerdocio. O sea, no solamente somos sacerdotes, sino que es, por así decirlo, como que alguien fuera sacerdote, pero que también fuera rey. Hay gente que solo es sacerdote, su linaje es solo de sacerdotes, o hay otros que su linaje es solo de reyes, pero no son sacerdotes y reyes. En este caso, lo que vamos a estar descubriendo es que sí, la Biblia muestra que nuestra necesidad es llegar a hacerlo, no solamente necesidad, sino Dios constituyó de nosotros esto, un reino de sacerdotes. Y la Biblia dice, ahí lo vamos a ver en uno de los libros de Pedro, un real sacerdocio. Y esa palabra real tiene que ver con lo que es la realeza. Por más que tanto los reyes, vamos a decir así, a los presidentes, por así decirlo, por más seres humanos que sean, hombres o mujeres, al igual que nosotros, pero nos damos cuenta de que en la forma de vida, o la forma de vida, mejor dicho, que ellos tienen, aunque sean del mismo material que nosotros, hombres o mujeres, pero es diferente. O sea, no viven igual que nosotros. Por algo llegaron a donde están, hicieron algo que probablemente nosotros quizás ni por la cabeza se nos pasó a hacerlo, o sí se nos pasó a hacerlo, pero no nos sacrificamos para poder hacerlo, y por eso están en donde están. Entonces el estilo de vida, la forma de pensar, pues es diferente, y eso ya los constituye como dentro de una realeza. Amén. Pero acá la vestidura, dice que parte de la vestidura fue hecha con lo que es oro. El oro es figura en la Biblia de muchas cosas, pero yo quiero mencionarles acá por lo menos 2 nada más. El oro, dice, es figura de prueba, pero no es una prueba en la cual ustedes y yo pensamos, de esta no salgo, ¿verdad? Sino es una prueba, como claramente lo dice ahí, y aprobación. O sea, se le hace una prueba a alguien, no con el fin, al menos en esto que estamos hablando espiritualmente, de destruirlo, sino con el fin de promoverlo. Sí, es muy diferente a que yo, por ejemplo, venga y le voy a poner esta prueba a como por ejemplo, si yo vengo y les digo a ustedes, miren, quiero que lleguen, vamos a hacer de caso que no sabemos, ¿verdad? Quiero que lleguen de aquí a la Atanasio. Aquí está el mapa, pero les doy un mapa de Villanueva, por ejemplo. ¿Cuándo van a llegar? No se llega. No van a llegar, ¿por qué? Porque para empezar, no conocemos. Y los planos que nos están dando están equivocados. Entonces probablemente vamos a vivir frustrados. ¿Por qué? Porque si me dijeron que tengo que llegar ahí, pero no conozco, y lo que me dijeron no lo encuentro, entonces ya podemos pensar que inútil soy, cuando en realidad no es que seamos inútiles, sino simple y sencillamente nuestra forma de pensar y la información que tenemos no es la correcta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, sería yo malo, en eso es lo que está, al darle yo a alguien un tipo de prueba así, sabiendo que no lo va a encontrar. Pero el fin de la vestidura, de que la vestidura sacerdotal lleve oro, es de que nos es necesario que nos prueben, pero el plan de Dios es
que seamos promovidos. Al final recordemos que, y ahí lo vamos a ver, que la Biblia nos muestra que nosotros estamos en esta tierra, pero que no somos de esta tierra. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios al probarnos? Sacarnos de esta tierra, es promovernos. Entonces, cada una de las pruebas, recuérdense que la Biblia dice de que el Señor, Él nos prueba, pero que juntamente con la prueba da la salida, da la solución. Al contrario de lo que Satanás hace, la Biblia dice que Satanás pues tienta, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando alguien es tentado, dice, no diga que Dios lo está tentando. ¿Por qué? Porque Dios ni tienta ni es tentado por nadie, ¿sí? Antes bien muestra la Biblia que somos tentados por la obra de Satanás, pero también por nuestras propias malas concupiscencias, por nuestros propios malos deseos. Entonces, ¿cuál es el fin? De que dentro de la vestidura haya oro, que la Biblia muestra que el oro tiene que ser probado por el fuego, es que nosotros seamos promovidos. Entonces, cada prueba que venga de parte del Señor, porque no puede venir prueba de parte de Satanás, porque es diferente. Dios prueba, pero Satanás tienta. ¿Cuál es el fin de la prueba de parte de Dios? Promovernos. ¿Cuál es el fin de la tentación de parte de Satanás? Que caigamos, destruir. Entonces, se dan cuenta, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, a lo que voy es de que a cada uno de nosotros, si analizamos nuestra forma de vida hasta el tiempo que nos ha tocado vivir, hemos ido pasando por pruebas. Cada quien diferentes pruebas, pero al final el plan ¿cuál es? Que seamos promovidos. La vez pasada leía yo un libro que hablaba acerca de cómo prosperar en algunas áreas de la vida, y el libro explicaba de que no se trata tanto de prosperar en esta área y al final decir, bueno, ya lo alcancé, sino en el tipo de persona que nos vamos a convertir para alcanzar aquella prosperidad. Pues muchas veces, ¿por qué no viene X prosperidad en X área? Porque solamente queremos la prosperidad, por ejemplo, de aquel, pero no queremos hacer lo que aquel hace. En una oportunidad yo le pregunté a alguien que andaba sin trabajo, pero tampoco hacía nada. Le dije, mira, le puse de ejemplo a una persona, esta persona trabaja aquí y gana tanto, le dije. ¿Y por qué te digo? Porque yo lo sé. Ahora le digo, ¿te gustaría, le digo, ganar lo que esta persona gana? Sí, me dijo. ¿Y te gustaría trabajar donde esta persona trabaja? No, me dijo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que muchas veces la prosperidad o las pruebas no vienen y no las pasamos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer para encontrar la salida. Si la Biblia dice que Dios juntamente con la prueba da la salida, entonces ¿por qué muchas veces en medio de una prueba ustedes y yo no sabemos ni qué hacer? Porque no buscamos la salida, porque no le pedimos, porque muchas veces lo que le pedimos a Dios, lo que le decimos a Dios es, Dios mío, ¿por qué? Alguien más decía, no le diga a Dios por qué, no pregúntele para qué. Pero ya entendiendo esto, lo que creo yo que deberíamos de preguntarle al Señor más que el por qué o el para qué es en qué tipo de persona quieres que me convierta. Porque solamente cuando nos convirtamos en el tipo de persona que Dios quiere pues que nos convirtamos, vamos a poder ver claramente la salida. Y algo que es muy importante de este punto es que el oro está íntimamente ligado a lo que es la prueba, pero también a la fe. Entonces aquí vamos a leer la base bíblica. ¿Sí ve? Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Pónganle atención a lo que dice. Dice, hasta el oro es probado por el fuego. Pues ahí está. La vestidura sacerdotal, parte de los materiales con los que se hizo la vestidura, es con oro. Y aquí la Biblia dice que el oro, hasta el oro, dice, como dando a entender nosotros que si hasta el oro es necesario que sea probado, ¿cómo no vamos a ser probados nosotros? Dicen, hasta el oro es probado por el fuego. Escuchen lo que dice, para comprobar su pureza. El propósito de estas pruebas, dice esta versión, es para que la autenticidad, esta dice de la confianza, pero la mayoría de versiones dicen la fe. De la fe o de la confianza, y ustedes dicen que por mucho es más preciada
que el perecedero oro sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Cristo. Resumámonos. Entonces nos damos cuenta de que la palabra nos pone acá como el ejemplo, ¿verdad?, de que el oro, para ver si es auténtico, ¿verdad?, es necesario que sea probado. Pero ¿cómo dice que es necesario que sea probado? Por fuego. Y lo mismo dice que la fe también tiene que ser probada. Y ahora yo les puedo decir, ¿y cuál? La respuesta es bien sencilla. Y si la fe es necesaria que sea probada, como el oro es probado por fuego, ¿cuál sería el fuego para que nuestra fe sea probada? Pues la respuesta es, o son las pruebas o los problemas, las dificultades. Podemos mencionar un montón de cosas más, la escasez, la enfermedad, los inconvenientes, aún hasta los mismos vecinos. Entonces nos damos cuenta de que muchas de las cosas que Dios permite en nuestras vidas es ¿por qué? Porque nuestra vestidura está constituida con oro y el oro tiene que ser probado. Si no, ¿cómo vamos a saber nosotros si en realidad somos lo que decimos ser o lo que Dios dice que somos? Recordemos que la Biblia nos muestra, ¿verdad?, de que, por ejemplo, cuando Dios ve a Job, Dios dice de Job, hombre justo, recto, piadoso, temeroso, apartado del mal. Pero cuando ya ustedes y yo leemos todo el capítulo, el libro de Job, nos damos cuenta que Job no era eso. Mas sin embargo, ¿cómo lo estaba viendo Dios? Ya como algo terminado. Pero para que Job llegara a hacer eso que Dios dijo al principio que era, le fue necesario ser probado. Y ustedes y yo nos damos cuenta, lo probaron básicamente en todas las áreas en donde un ser humano puede ser probado. Lo probaron en su economía, lo probaron en su salud, lo probaron con su familia, lo probaron con su esposa. ¿Y qué dice la Biblia de Job? La misma esposa que le dice a Job, ¿aún conservas tu integridad?, le dice. O sea, démonos cuenta de que aunque no era todo lo que Dios decía, o sea, algo tenía. ¿Y qué era? Que pudo conservar su integridad. Y al final él mismo dice, antes yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios exaltado. Y vaya si no aprendió Job en lo que tenía que aprender, pero para que aprendiera le fue necesario ser probado. Y vaya, como ya mencionamos las 4 cosas, ¿será que las 4 cosas que mencionamos serán cualquier tipo de prueba? Lo probaron en la economía, porque la Biblia muestra que literalmente Job lo perdió todo. Lo probaron con su esposa, en el matrimonio, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque sabemos que la esposa fue la que le dice, maldice a Dios y muérete. Algo así como que niega tu fe. Y todos se lo restituyeron, excepto la esposa. Algo tuvo que haber hecho en el corazón de ella, ¿no va? Pero fue la misma esposa. Lo probaron con sus hijos. ¿Por qué? Porque los perdió a todos. ¿Ya? Y también lo probaron en la enfermedad, porque la Biblia muestra que le salieron llagas. Dice que con pedazos de barro él se rascaba. Entonces le fue necesario pasar por ese fuego de prueba. ¿Para qué? Para demostrarle aún, miren qué tremendo, al mismo Satanás, que ni poniéndose Satanás en contra de él, pudo hacer que Job blasfemara. Porque eso es lo que le dice Satanás a Dios, le dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Si todo lo que tienes tú lo guardas, tú lo cuidas, pero toca lo que tiene, a ver si no blasfema en tu propia cara. ¿Y qué dijo Dios? Hazlo. Y lo único que le dice, eso sí, tócalo todo, pero no le toques el hueso. ¿Y cuál era el hueso? La esposa, el hueso del hueso. Entonces vamos entendiendo esto, de que a ustedes y a mí no es tanto por qué o para qué es esta prueba, sino que en qué tipo de persona quieres tú que me convierta. Y la mayoría de nosotros, los seres humanos, si en un área flaqueamos a veces constantemente, es en la fe. A mí, por ejemplo, les digo, y miren que tal vez increíble lo que voy a decir, pero a veces estoy viendo yo que ya está llegando fin de mes, ¿verdad? Y vienen lo que son la fecha de pagos, y empiezo a hacer mis cuentas, a ver cuánto me falta y a ver de dónde lo voy a sacar.
y le digo a la pastora, mira, me falta esto, no se preocupen, Dios le va a proveer. Y esas palabras para mí, le digo, son como que fueran chile. ¿Por qué? Por eso les digo, pareciera increíble porque estoy predicando de la fe, pero porque esas palabras vienen como que fueran chile, porque yo sé que Dios lo va a proveer. Pero ¿por qué creen que me pongo así? Que no me basta que ella me lo diga. Porque yo sé que lo va a proveer, pero quiero ver el dinero. ¿Ya? Entonces ahí es como, ay, Dios mío. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque por eso el Señor nos tiene que probar. ¿Para qué? Entonces aprendamos a tener toda nuestra confianza en Él. No a ser gente acomodada, Dios va a hacer lo que te... No, sino como la Biblia lo muestra, ¿verdad? Que cuando se estaban construyendo las murallas de Jerusalén, con una mano dice que tenían ahí la herramienta para construir, pero en el muslo tenían la espada para pelear. O sea, las dos cosas son necesarias, ¿verdad? También el trabajo, pero también confiar en que Dios va a hacer la obra. Amén. Entonces leo este comentario. El oro es figura de prueba, pero el fin de dicha prueba o pruebas, como está escrito, es para ser aprobado y ser trasladados en lo espiritual a una nueva dimensión, para que nuestra fe no disminuya, sino que siga creciendo. Entonces por eso les digo esto, ¿verdad? De que en medio de la prueba, ya está bien, ¿verdad? Si yo le voy a preguntar, Dios mío, ¿por qué? Pues al final Dios sabrá si me va a responder. Si le voy a preguntar, Dios mío, ¿para qué? Pues también Dios sabrá. Pero como les digo, desde mi punto de vista no digo que lo otro sea malo, ni que lo que yo pienso sea mejor, sino las tres cosas, si las podemos entender y hacerlas, pues Dios sabrá, ¿verdad? Pero si yo pienso, bueno, Dios mío, en esta prueba, ¿en qué tipo de persona quieres que yo me convierta? Por ejemplo, si estamos viendo que en medio de la prueba, como lo acabamos de mencionar, la mayoría de nosotros flaqueamos en nuestra fe, entonces muy probablemente que es lo que Dios está permitiendo con esa prueba, que nos convirtamos en hombres y mujeres de fe. Y ustedes y yo sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción sobre todo de lo que no se ve. Y nosotros muchas veces somos como Tomás, y yo hasta que no meta mi dedo y no creo. Y muchas veces eso es lo único que Dios necesita, que crea y yo hago. Pero si no cree, pues entonces que hasta que aprenda. Y en ese proceso de hasta que aprenda o hasta que crea, se nos va yendo la vida, se nos va yendo la salud, la economía, qué sé yo. Y a veces somos tan, no cabeza dura, sino tan corazón duro, que por más que nos pase y nos pase y nos pase, no entendemos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, hasta que entienda. Y no es que Dios sea malo, porque sino esa es la forma que Él utiliza para que nosotros aprendamos. Y tan sencillo que fuera, ¿verdad? Bueno, vino la prueba y empieza a empezar a buscar la solución, porque la solución Dios la va a dar. Pero no se trata de nada más, repito, aquí está la solución, sino en qué tipo de persona quiere Dios que me convierta. Tal vez ustedes conocen gente, pero yo sí conozco, de que tal vez viene una palabra, por ejemplo, dice el Señor que ores, recibe la palabra, pero no hay oración. Dice el Señor que oración y oración y oración, y no hay forma que ore. Pero cuando ya se siente bien oprimido, ¿qué creen que se puede hacer? ¿Por qué? Porque ya es la única salida. Ya es lo único, como estamos como aquella mujer que lo probó todo, y la última solución fue el Señor. Y miren, así somos, ¿sabes? Fue la última y fue el único que le pudo solucionar el problema. Entonces ese es ahí en donde el por qué la vestidura sacerdotal lleva oro, porque es necesario que nos prueben. Pero la prueba, repito, no es para destruirnos, es para promovernos, es para convertirnos en gente de fe, porque ustedes y yo sabemos que la Biblia claramente dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Entonces nos es necesario tener fe y creerle al Señor sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque pues ya en nuestro caso, ¿verdad? Sobre todo nosotros como padres, la misma palabra lo dice, ya somos padres. Y si algo la Biblia muestra que espiritualmente hablando se hereda, es la fe. Amén. Entonces tenemos que aprender a heredarle fe a nuestros hijos, y que lógicamente, ¿verdad? En medio de cualquier situación
no se trata solamente de orar, porque la Biblia también muestra que Dios le dijo tanto a Moisés como a Josué que hacen orando. En determinado momento les dijo a los dos: levántense y pónganse a hacer algo. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? O sea, hay que enseñarles también de que cuando hay cosas que se pueden hacer, hay que hacerlas. Pero cuando hay cosas que humanamente no podemos hacerlas por más que quisiéramos, ¿verdad? Como lo hemos dicho en alguna oportunidad, si algo a nosotros como padres nos duele, y yo estoy seguro que nos duele más de que las cosas nos pasaran a nosotros mismos, es ver el sufrimiento de un hijo. Nos duele, y solo el que es padre pues lo pueden experimentar. Y quisiéramos tomar el lugar de él o de ella, y bueno, que me duele a mí, yo se aguanto, pero que él esté tranquilo. Pero cuando pasan ese tipo de cosas que no podemos, aunque quisiéramos, es ahí entonces en donde hay que demostrarle de que las cosas que podemos hacer, las tenemos que hacer. Pero las cosas que no podemos, aunque quisiéramos, lo único que hay que enseñarles es que nos toca aferrarnos a la fe. Nos toca aferrarnos a la fe. Yo, por ejemplo, con Mercy Onayo me he dado cuenta de que cuando tenemos algún dolor o algo, ¿qué dice Onayo? Por ejemplo, papi, y pedí a Jesús. O sea, el que le pidió a Jesús. ¿Y qué le pide? Que lo sane. O sea, ahí que se les va a inculcar la fe. O sea, hay que inculcarle las dos cosas. De que hay cosas, repito, que podemos hacer. Entonces, sin pereza ni nada, ¿verdad? A hacerlas. Pero hay cosas que, repito, por más que podamos, no las vamos a poder hacer. Por más que querramos, perdón, no las vamos a poder hacer. Entonces, ¿a qué nos vamos a aferrar? A nuestra fe. Y eso hay que heredarlo, hay que enseñarlo. Amén. Ya se fue el tiempo, me lleva media hora. Santo Dios. Dice Mateo capítulo 17 y versículo 19. Dice: después los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros, vean, esto es muy interesante, no pudimos expulsar a ese demonio? Ahí va, en el contexto ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Luego el versículo 20 dice: Jesús les dijo: eso fue porque ustedes tienen muy, ¿qué dice? Poca fe. Porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, dice, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y esta, ¿qué dice? Se movería, y nada le sería imposible. Vean, pues acá hay algo muy interesante en esta cita, porque cuando ustedes y yo leemos el contexto, acá está la cita que hay cuando el Señor Jesús andaba en el monte, ¿verdad? Y la transfiguración, y se aparece ahí, no me acuerdo exactamente de quiénes se aparecieron, Elías y Juan creo que fue, o Moisés, Elías y Moisés, y se escucha aquella voz que dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y eso estaba pasando en el monte, ¿verdad? Y abajo llega un padre con su hijo y le dice a los discípulos, y lo que estaba estorbando a este muchacho, la Biblia muestra que eran Dagón, y ¿quién era el otro? Y Moloc, porque dice, a veces lo agarra y unas veces lo tira al fuego, es Moloc, y otras veces lo tira al agua, ese es Dagón. Entonces lo que lo estaba molestando no era un simple espíritu inmundo, eran dos demonios de una alta jerarquía, que lo que querían era que ese niño, ese muchacho, fuera sacrificado a ellos. Por eso lo tiraban al fuego o lo tiraban al agua. Y los discípulos no pudieron. Simple y sencillamente, ¿por qué? Lo vamos a decir así. Porque la autoridad que estos demonios tenían era lamentablemente mayor que los mismos discípulos, por la falta que ellos tenían de fe. Entonces no pudieron liberar a un muchacho por las entidades espirituales que lo estaban estorbando. Entonces viene la Biblia acá, en los versículos que no están ahí, ¿verdad? El Señor pues hace el milagro, lo libera, y luego viene la pregunta: ¿y nosotros por qué no pudimos? Y el Señor le responde: eso fue porque ustedes tienen, imaginen, muy poca fe.
y les dice, ¿verdad? Si tuvieran fe como un grano de mostaza. Entonces, ¿cuánta fe tenían ellos? Si sabemos que el grano de mostaza, la vez pasada me acuerdo que se hizo algo por acá en la iglesia, una cosita. Si le dice, si ustedes tuvieran fe como eso, lo vamos a resumir así, lo hubieran podido hacer. Pero tienen muy poca fe. Entonces, ¿cuánto será que ni siquiera un granito de mostaza tenía? Podemos pensar que probablemente no tenían fe. Y muchas veces, y ahora lo traemos a nuestro tiempo, eso nos pasa. Imagínense, el padre sufriendo por los problemas de su hijo, no pudo ayudar. Cuando el Señor Jesús llega y le pregunta, ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que puedo liberar o sanar a tu hijo? Ustedes y yo sabemos la respuesta. Sí creo, le dice, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Eso sería como un círculo vicioso, ¿verdad? Bueno, dice que sí cree, por ejemplo, pero no hace nada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cree o no cree? Al final recordemos que la Biblia muestra que la fe sin obras está muerta. Y no sé, pensemos que probablemente la fe que los discípulos tenían, al menos en ese momento, ¿verdad? Probablemente estaba muerta. Tal vez ellos en ese momento estaban más preocupados por qué estaba pasando ahí arriba y viene a molestar con su hijo. Si a mí me interesa lo que está pasando, y no puedo. Entonces el Señor Jesús es necesario que les diga que un poquito de fe es lo que hace falta. Y entonces lo hemos explicado, lo sabemos, dice, le podrían decirle a esta montaña, y sabemos que pues no es literal, ¿verdad? Pero muchas veces ustedes y yo tenemos montañas en nuestra vida, que yo creo que es lógico que si mencionamos solo la palabra montaña, ya nos hace la idea de que si mencionamos una montaña, yo voy a subir la montaña pero voy a agarrar para abajo. No es lógico, ¿verdad? Si está la misma palabra, yo voy a subir. Si habla de una montaña, es algo que va para arriba. Es algo que probablemente no sea fácil. Pero más sin embargo, ¿qué es lo que lo hace posible aunque no sea fácil? La fe. Y por eso dice la Biblia, es lo que estamos hablando, no nos olvidemos de esto, ¿verdad? Que la fe tiene que ser probada. ¿Y cómo se prueba? Como se prueba el oro. ¿Y de dónde viene esto del oro? De que la vestidura sacerdotal tiene oro. Y que esa prenda de oro, porque no lleva solo una, lleva varias prendas de oro, la vestidura sacerdotal, ese oro no llegó ahí, como lo dicen, en crudo o en bruto, no llegó ahí, pero tuvo que haber pasado el proceso para poder servir para la vestidura sacerdotal. Entonces nosotros tampoco vamos a llegar a hacer vamos a decirlo así, una vestidura de honra si no somos probados. Y como ustedes y yo sabemos, ¿verdad? De que, por ejemplo, ¿verdad? Si al vecino le está pasando algo, ay, pobrecito, que Dios lo ayude. Pero probablemente hasta ahí. Pero si nos está pasando algo a nosotros, créanme que no basta ese pobrecito, que Dios me ayude. Ahí hacemos hasta lo que muchas veces no deberíamos de hacer con tal de estar bien. Por eso es que las pruebas del vecino a nosotros no nos afectan en nada. Por eso es que es necesario que Dios nos pruebe a cada uno de nosotros, porque solamente así ustedes y yo reaccionamos. ¿Para qué? Para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Como vuelvo a la carga, el fin de la prueba no es para destruir a nadie, sino es para promoverlo, para que llegue a una nueva dimensión en donde vengan diferentes problemas. No, esto se soluciona así. Y no es no me interesa, sino es yo estoy centrado en el Dios que creo y Él lo va a hacer. Y como decía el apóstol Otoniel, ¿verdad? Que cuando Dios pues no sana un cuerpo, está purificando un alma. Y la verdad que en medio de todo, si ustedes y yo lo entendemos, aunque en el proceso no es fácil, ¿verdad? Pero si lo entendemos desde el punto de vista más espiritual, ¿acaso no nos conviene más que purifiquen nuestra alma que sanen nuestro cuerpo? Nos conviene más, porque al final ustedes y yo sabemos que la Biblia muestra que el cuerpo de todas formas va a regresar al polvo, pero el alma no. Entonces nos conviene el ser probados. Y a veces pues es necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Repito, para convertirnos
en la gente que Dios quiere. Ahora bien, pasemos a esto otro, Mateo capítulo 13 y versículo 31. Mateo 13, 31. Vamos a ver. Sí. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a, ¿qué dice? Un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que todas las semillas, y de todas las semillas es la más pequeña. Escuchen esto. Pero cuando creció, dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y, ¿qué dice? Y anidan en su rama. Entonces nos damos cuenta de que aquí las dos citas nos hablan de una semilla de mostaza o de un grano de mostaza que es muy pequeño. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Que un hombre tomó y, ¿qué dice? Y sembró. Ahí está la clave. O sea, imagínense, yo puedo tener el granito de mostaza. Podemos decir yo tengo fe. Pero ¿y si no está la obra de la siembra? Está muerto. Sabemos que literalmente el granito de mostaza aquí en mi mano, ¿qué va a pasar si toda la vida está ahí? Si yo quiero que llegue, exacto, no crece, ahí se va a quedar toda la vida y probablemente algún día cuando quiera sembrar ya no sirve. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, todo tiene un periodo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Biblia nos muestra muy claramente que cuando el Señor hablaba de una fe como el tamaño de un granito de mostaza, o sea, no se refería a que toda la vida ustedes y yo, hace poquito de fe basta. No, porque dice que esa semilla, cuando se siembra, o sea, se actúa con fe, crece. De eso es lo que él está hablando, de que la fe tiene que empezar muy pequeña. Probablemente, ya les pongo este ejemplo, conmigo. Por ejemplo, cuando empezó todo esto de las vacunas y todo eso, o sea, antes de la pandemia y todo, cuando yo pues aún estaba soltero, yo no me vacuno, y yo tenía mi idea, mi fe. Pero cuando ya vino el proceso de que hay que vacunar a Mercy, ¿qué creen que hice? Yo le dije a la pastora Mial, encárgate tú de eso. O sea, no de mirar qué hacer, no, encárgate tú, porque si tú me preguntas a mí, yo no voy a dejar que los vacunen. Encárgate tú, vamos pues, y nos fuimos. Pero no me metí. ¿Por qué? Les pongo este ejemplo. Porque les puedo decir, bueno, yo tenía fe, pero para mí, ¿qué le faltaba a esa fe? Porque ya cuando se trató de mis hijos, dije, no, mejor que se vacunen. O sea, no lo dije así, mejor que se vacunen, pues dije, no, mejor pégate tú. Porque digo, si me decís a mí, los vacuno, yo te voy a decir que no. Pero mejor que... Y ella fue y los vacunó. Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque la fe que yo tenía alcanzaba para mí. Pero ¿y si hubiera sido una fe que hubiera crecido? Ahí se cumple lo que la Biblia dice. Entonces vienen a ¿qué? A hacer nido en sus ramas. O sea, ya esa fe se convierte en una cobertura. Entonces muchas veces nos es necesario, pasar por procesos como probablemente los discípulos. O sea, mi fe no alcanza para ayudarle a nadie. Porque de eso fue lo que... ¿Por qué no pudimos? Porque la fe que ustedes tienen alcanza solo para ustedes. Pero si esa fe crece, no va a alcanzar solamente, y ahí creo que lo traigo dentro del comentario, para salvar a los míos, que al final, si lo vemos así literalmente, pues la misma Biblia lo muestra, ¿verdad? Los más importantes son los de nuestra casa, porque la Biblia no dice, cree tú y toda tu colonia será salva. La Biblia dice, cree tú y tu casa será salva. Y lógicamente, pues el Señor nos envió a predicar la palabra para que todos sean salvos, pero hay un principio, tú o yo, como lo queramos ver, y mi familia. Entonces, ¿por qué nos es necesario de que nuestra fe crezca? Porque a veces tenemos fe solo para nosotros. Yo sí creo, pero en mí, de que Dios lo puede hacer en mí, pero de que ya lo haga con otros, ahí sí saber. Pero si vemos esto como el Señor compara la fe como una semilla de mostaza, y ahí traigo yo el ejemplo, lo vamos a leer, creo.
esa fe puede alcanzar para que cubra también a los nuestros. Y es por eso que es importante que nuestra fe crezca, para que entonces no solamente creamos si Dios lo puede hacer en mí, o muchas veces lo opuesto, ay, pero saber si Dios lo puede hacer en mí, o muchas veces yo le voy a decir a los pastores que oren, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero imagínense un caso en que de alguna forma sea imposible que los pastores lleguen. O sea, nos es necesario aplicar nuestra fe para cubrir a nuestra familia. Amén. Vean el comentario. Al leer las dos citas anteriores nos damos cuenta de la importancia de ser probados para ser aprobados y que nuestra fe crezca. Los discípulos, al enfrentar la prueba de liberar al endemoniado, no pudieron pasar la prueba por su falta de fe. Jesús venía del monte de escuchar una vez más la frase: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Su fe ya no era como un granito de mostaza, sino era como una hortaliza que tenía la capacidad de dar refugio. Por esa razón, él sí pudo ministrar liberación al muchacho endemoniado. El oro en el pectoral en tu vida y en mi vida espiritual es anhelar ser probados para que nuestra fe aumente a tal punto que, como Noé, que por su fe su casa fue salva. La fe de Noé fue del tamaño de un arca en la que se salvó él, su familia y parte de la creación de Dios. ¿Nos gustaría tener ese tipo de fe? Yo creo que todos diríamos que sí, ¿verdad? Amén. Entonces esto es muy importante y lo voy a dejar ahí, porque más bien son 5 puntos y apenas el primero, ya van 40 minutos. Pero es importante entonces de que ustedes y yo aprendamos a que tener fe no es nada más así, yo creo en el Señor, sino la Biblia lo dice claramente, lo repito, que la fe sin obras está muerta. Ciertamente, a veces les voy a poner este ejemplo como matrimonio, ¿verdad? Cuando ustedes y yo escudriñamos la palabra del Señor, la Biblia nos muestra de que esto es así, de que mi esposa es necesario de que ella sea diferente a mí. Si es posible, casi que en todo, excepto en la fe, ¿verdad? Porque entonces el yugo sería yugo desigual. El conflicto es de que esas diferencias, muchas veces el enemigo y a veces nuestra propia carne, son el punto de inflexión para que haya contienda, para que haya discordia, para que a veces tal vez no es que sea así literalmente, pero nuestras obras sí lo dicen, de que pensemos que yo soy mejor que él o ella es mejor que yo o así sucesivamente. ¿A dónde voy con esto? De que la Biblia lo muestra, de que Dios así nos hizo, totalmente diferente, pero ¿cuál fue el fin? De que al unirnos, entonces fuéramos fuertes, fuéramos, como la Biblia lo dice, ya no serán dos, sino será una sola carne. Y esa palabra cuando se utiliza ahí, cuando dice una sola carne, es la palabra ejad en hebreo. ¿Y qué significa? Llama la atención porque tiene significados de números. Cuando dice una sola carne, esa palabra ejad significa uno. Vean ustedes, a uno se entiende, ¿verdad? Es uno. Pero también significa 10 y también significa 11. Entonces, ¿cómo así? Bueno, 1, 10 u 11. Los tres. ¿Por qué? Porque en el 1 nos demuestra de que si pensamos de formas diferentes, o sea, ahí no hay unidad. Sino lo que tenemos que hacer es unir nuestras diferencias. Y al final, en el matrimonio nos vamos a dar cuenta de que eso es todo lo que Dios necesita para con cada matrimonio poder iniciar un nuevo huerto del Edén, por así decirlo, en donde todo lo que esté dentro de ese hogar produzca vida y no produzca muerte. ¿Por qué significa 10? Porque el número 10 significa total, completo. Entonces, ¿por qué Dios nos hace tan diferentes dentro del matrimonio? Para que al unirnos estemos completos, no nos haga falta nada. Pero ¿y por qué significa 11? Porque al estar completos, entonces Dios nos traslada de dimensión. Ustedes vean qué sorprendente. Y todo esto es dentro del matrimonio y se consigue cuando pues logramos tener la misma fe. Amén.
Y simple y sencillamente, bueno, yo pienso de esta forma, yo pienso de esta otra, y no significa de que mi forma de pensar sea mejor que la del otro o la de la otra, sino que si pensamos de diferente forma, es porque lo que Dios está poniendo es que se unan esos pensamientos y unidos van a ser más fuertes. Unidos nuestros pensamientos pueden lograr una fe que sea inquebrantable. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque parte de los conflictos del matrimonio son esos, que muchas veces, imaginen, por lo que la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Pensemos de que dentro del matrimonio uno de los dos es un hombre o una mujer de fe. Ok, el otro o la otra no tiene mucha fe, pero es gente que no está esperando, ¿verdad?, a que las cosas pasen, sino es gente que busca que las cosas pasen. Entonces, que si no unimos esas dos cosas, ¿qué podemos producir? Una división. ¿De qué? No, yo soy un hombre de fe, yo voy a orar. Deja de estar orándome, levantate y ayúdame. Las dos cosas son necesarias. Que uno pues tenga fe y el otro tenga obra. Entonces, una fe con obras está muerta. No. Entonces, dentro del matrimonio, repito, por eso quise poner el ejemplo de él, es lo que se necesita. Porque imagínense, los dos, solo fe. Bueno, nos vamos a quedar esperando. Cuando en el momento el mismo que Dios lo dijo, no es hora de orar. Entonces, si nos unimos y aprovechamos nuestras diferencias, es por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solo la fe no es buena. Pero si une la fe con las obras, están actuando según mi voluntad. Y eso es lo que la Biblia dice, lo estoy parafraseando, lo que a mí me agrada, dice el Señor. Entonces eso es lo que tenemos que llegar a entender. Ahora ya lo ampliamos un poco más, no solo dentro del matrimonio, sino dentro de la familia. Para eso la Biblia nos muestra que Dios nos hizo habitar en familia. ¿Para qué? Porque cada uno tiene diferente capacidad. Ahí está claramente, lo muestra la Biblia, ¿verdad? La gloria del joven es su fuerza, y la gloria del anciano es su sabiduría, sus canas, su experiencia. Entonces, si se unen las dos glorias, la fuerza y la sabiduría, ¿qué no puede lograr uno? La Biblia lo muestra, todo lo que se proponga. Pero si la fe y la sabiduría y la fuerza andan cada quien por su lado, ¿qué se va a lograr? Ninguno va a lograr nada de lo que se proponga. ¿Por qué? Porque siempre nos va a hacer falta algo. Por eso Dios nos hizo habitar en familia, para que al unimos las diferentes capacidades, entonces viene la prueba, pero juntos podemos salir adelante. Nos damos cuenta de que la Biblia muestra, ¿verdad?, que por la fe de Noé, pues fue salva toda su casa. Pero díganme ustedes, o sea, se alaba la fe de Noé, pero ¿acaso no necesitó fe también la esposa, los hijos y las nueras de Noé para creerle, para entrar en el arca sin que estuviera cayendo ninguna gota de agua? Ya también necesitaron fe. Pero ¿por qué solo se menciona la fe de Noé? Porque esa es la fe que creció y cubrió y alcanzó para que los otros también vieran de que había fe. Entonces esto nos es importante entender de que si yo soy un sacerdote, tengo una vestidura, y mi vestidura no puede estar completa si no tiene oro. Necesita fe. Pero la Biblia muestra, y con esto termino, de que la fe es necesario que sea probada. Porque si no, ¿cómo voy a saber yo que tengo fe? Amén. Amén y amén.